can't help thinking that the money you spent on that and my music lessons would have been enough to pay for my fees in a university, Father. Oh, we're back to that old Tommy rot, are we? Why is it Tommy rot? Why? You're just a stuff full of silly ideas, but one or two dried-up spinsters from St. Monica's. You'll soon grow out of those when you grow up, and the right man comes along. Father, when will you realise that I am grown up? I'm 18. I am not a little girl. I am 18. I am a woman. En este periodo de guerra y posguerra, las mujeres escritoras al principio no confiaban en su capacidad de escribir una literatura creativa, imaginativa, que reprodujera la guerra como lo hacían muchas veces los hombres, sino que ellas acudían a su experiencia personal y muchas de las publicaciones durante la época de la guerra fueron en forma de diario. Los diarios de Vera Brittain conforman una novela que se lee como tal y refleja un fresco social muy amplio. Resalta la experiencia real, personal, muy representativa de muchas mujeres durante la guerra. Testament of Youth, Testamento de la Juventud, de una juventud, podríamos traducirla. Es una pena que no esté traducida al castellano, porque es una de las obras que realmente procura una información mejor y más extensa sobre lo que fue realmente la guerra y sobre lo que fue particularmente para las mujeres. Y eso es una pena, porque además es que se lee como si fuera una novela realmente. Oxford, Father. Yes, well, you can forget about that for a start. What do you mean? What do you mean? What do I mean? Don't you know there's a war on? The war? Well, how can that affect us? Edward's too young to fight. Not talking about Edward. Well, what are you talking about? How can it possibly affect me? God in heaven, why are women always so dense? You sit there. You seem to think nothing's happened. I'm talking about the firm. Don't you realize how this is going to affect everything? Trade, investment, taxes, supplies. Why should it? Good heavens, we've had wars before. You said that in the Boer War, trade actually got better. This is not like the Boer War. This is in Europe, you silly girl. It can disrupt everything. It can drag on for months. And where's that going to leave us? In the workhouse, that's where. And if you think that I can pour out money on your blue-stocking fads and fancies while the firm's going down the drain while you're living in a fool's paradise, Vera, that's all I can say. If there had to be a war, why did it have to come now? Just at the most inconvenient time. This is really going to mess things up for me. Recoge toda esta casuística que he ido mencionando, todas estas circunstancias. Vera Brittain empieza hablando de su adolescencia, de su juventud. La guerra le sorprendió con 18 o 20 años, cuando ella precisamente la habían aceptado en la Universidad de Oxford, y aunque sabía que no podría graduarse, no podría obtener el título, pero sin embargo el hecho de obtener certificado de unos estudios con unas calificaciones buenas les permitía a las mujeres pues sencillamente impartir docencia, que era lo que ella quería, ser profesora, ¿no? Entonces, su obra comienza por cómo la guerra corta estas aspiraciones, porque ella, como les ocurría a muchas mujeres, aspiraban a contribuir a la causa igual que los hombres, igual que sus hermanos, sus novios, igual que esos héroes a los que la propaganda exaltaba absolutamente. Las mujeres, de alguna manera, estaban sometidas a un discurso doble y muy contradictorio, que les perturbaba enormemente. Por una parte, se les exaltaba para que participaran en la campaña, pero siempre de una manera un poco vicaria, porque ellas lo que tenían que hacer era animar a sus hijos, a sus maridos jóvenes, a sus novios, a que participaran en la contienda.
Cuando ellas querían colaborar y contribuir personalmente, de hecho se las menospreciaba, porque no se consideraba que su aportación podía ser significativa, salvo en el tema del cuidado, de la ocupación de estos trabajos como operarias, como obreras en las fábricas, que eran siempre labores secundarias. ¿Ello qué propiciaba? Pues que muchas mujeres realmente quisieran ser hombres. Muchas mujeres, y eso lo expresa Vera Brittain de una manera pues muy espontánea, ¿no? Las mujeres se sentían como secundarias, querían ser hombres, querían vivir la campaña como los hombres, querían ser tan heroicas como ellos, estaban fascinadas por el discurso del heroísmo que se propiciaba precisamente para animar a los hombres a alistarse y para animar a las mujeres a que alentaran a sus hombres a participar en la campaña, a alistarse en el ejército. Sobre todo al principio, como he comentado antes, cuando se pensaba que la guerra iba a ser muy rápida y se tenía una gran confianza en la victoria. A medida en que la guerra se fue prolongando, se fue teniendo noticias de las bajas tan tremendas, se fue extendiendo hasta adquirir esa globalización, ese carácter mundial, pues el reclutamiento dejó de ser voluntario y se hizo forzoso. Y entonces todavía la propaganda era mayor para que las mujeres manifestaran su desprecio hacia los hombres que podrían argumentar, yo qué sé, subterfugios o podrían argumentar dolencias para no volver al frente. Do you think I was wrong for wanting to help? No. Why should I? I don't know. Something seems to have changed. You and I, at least, could always talk to one another. Yes. Yes, I'm sorry. The thing is, V, Roland, Jeffrey, Victor, they were the best friends, the only real friends I had. We had? Yes, all right. They left a hole in your life, too. Yes. And I would have thought that'd bring us closer together. Not come between us. The difference is, I know what they went through out there, and you don't. I'm going back to it. And you're not. Oh, I can't begin to tell you how unreal all this is. It's like visiting a different world, different breed of people. It's like talking to children. 9/10 of my mind is back out there already. Every minute. You see, there's so much that you... Un aspecto singularmente importante también es la incomunicación que había entre los hombres y las mujeres, precisamente porque la fuerte censura militar sobre la correspondencia de los soldados, para no desanimar, para no producir una sensación de desánimo en la población, para que la gente mantuviera el espíritu alto, para que no cundiera en absoluto el pánico, la correspondencia era severísimamente censurada, con lo cual los hombres prácticamente no podían hablar de las circunstancias en las que vivían, de la dureza de la guerra, del horror, del aspecto más sórdido, más tedioso, de esa guerra tremenda, de las trincheras que caracterizó la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, las mujeres realmente no sabían exactamente lo que ocurría en el frente y tenían, por su parte, la imagen de la propaganda, de esa propaganda heroica, de los hechos del valor, de la gallardía, del heroísmo, etc. Con lo cual, se producía un auténtico choque de realidades, ¿no? Por otra parte, cuando los hombres volvían a casa de permiso, pues tampoco querían hablar realmente de lo que querían dejar atrás, querían olvidar lo que habían pasado y bueno, pues cuando tenían que regresar, pues regresaban. Pero no se producía una comunicación real, auténtica de lo que ocurría. Esto lo refleja Sassoon en un soneto maravilloso, como muchos de los suyos, que recoge esta
esta incomunicación y esta hostilidad que empezaban a tener los hombres por estas mujeres fuertes, autónomas, que ya no les necesitaban, que consideraban que estaban en otra cosa, que no se daban cuenta de lo que realmente por lo que ellos estaban pasando, de lo que ellos estaban sufriendo, ¿no? You love us when we're heroes home on leave, or wounded in a menstrual place. You worship decorations. You believe that chivalry redeems the war's disgrace. You make us shells. You listen with delight our tales of dirt and danger fondly thrilled. You crown our distant ardours while we fight, and mourn our laurelled memories when we're killed. Esta situación la recoge Vera Brittain, ya que la vive de primera mano, porque ella perdió en la guerra a su hermano, a su prometido y a sus 3 amigos varones más íntimos. Vera sufrió este síndrome de querer ser hombre, de querer contribuir, y se alistó de enfermera voluntaria. Las enfermeras voluntarias fueron un caso aparte en la guerra y muy significativo. Por lo general eran hijas de buena familia, bien intencionadas, que no habían trabajado nunca y que querían colaborar con la causa. Hacían un curso muy rápido y empezaban a trabajar en los hospitales de campaña, tanto en los de la retaguardia como en los del frente. Ello propició esta dificultad de relación entre las mujeres, exacerbada por la cuestión de clase, porque las enfermeras profesionales temían, con cierta razón, que estas enfermeras, a las que consideraban niñas bien, que no tenían idea de nada pero que se iban profesionalizando, luego resultaran un reto real, una competencia real. Su vida estaba sometida a la disciplina férrea militar, a toda clase de privaciones, y aunque posteriormente se les reconoció la labor que habían desempeñado y gracias a eso en parte se les concedió el voto a las mujeres, sin embargo eran realmente maltratadas, relegadas, menospreciadas. De hecho, es cierto que carecían de formación profesional, de formación real médica como enfermeras, y que se encontraban desbordadas también por la realidad que se les presentaba, de la que no tenían ni idea, precisamente por esta propaganda, ¿no?, del heroísmo, del patriotismo, del cuidado, y que en las circunstancias reales en que se veían, pues veían el horror, la crueldad, la mutilación, la falta de medios, la desorganización. Es muy interesante la capacidad que tiene Vera Brittain de darse cuenta de la incapacidad militar, que fue la causa de las matanzas horrorosas en algunas campañas, en muchas de ellas, que son nombres como icónicos, ¿no?, de la guerra, y el número de bajas tan terrible que hubo. Y luego también de la desorganización de los hospitales de campaña. Ella lo ve, lo sufre, lo comenta. O sea que su vida, esta obra, Testament of Youth, realmente da un panorama importante y muy significativo de la realidad de lo que vivían las mujeres en la época de la guerra, el acceso a la universidad. Ella dejó la universidad y se hizo enfermera, como digo, y luego además también analizan un hecho que es muy importante, que es la inmediata posguerra. Cómo la readaptación a la vida civil, que tuvo tantísimas dificultades, evidentemente tanto para los hombres como para las mujeres. Los hombres porque llegaban destrozados, psíquica y físicamente. Había muchísimos mutilados, había gente que había quedado incapacitado por el trabajo, volvían y se encontraban con esta situación que he descrito antes, ¿no?, de la desigualdad, de que ya no eran tan importantes ni tan necesarios, de que las mujeres cubrían sus puestos y que las mujeres se veían además que tenían que dejarlos libres para los hombres que se reincorporaban, ¿no? Y de hecho el reajuste social después de la guerra fue muy complicado, fue muy duro precisamente por estos cambios que he ido analizando. Uno de los
efectos de las guerras es que en cuanto termina, lógicamente, por un espíritu de supervivencia, la población civil no quiere saber nada de lo que ha ocurrido, quiere olvidar como sea, olvidar, recuperar la vida, seguir viviendo. Entonces, de alguna manera se oculta el dolor, de alguna manera se silencia, y entonces hay como obsesión por cambiar, por vivir, por sobrevivir, por adaptarse, por salir adelante, ¿no? Y entonces, claro, esto es una experiencia durísima para los que han participado en la campaña, para los que han sufrido, para los que han quedado marcados por ella. Y esta es una de las experiencias que Vera Brittain recoge de una manera absolutamente sensible y además con muchísima visión, con muchísima perspicacia, por así decir, ¿no? La desilusión ante el olvido, la experiencia de lo que se alababa hacía 5 años, ahora casi se denigraba, no se quería reconocer, no se quería como recordar, ¿no? La experiencia por la que habían pasado los hombres, por las que habían pasado ellas. Luego, la resistencia con que las mujeres se enfrentaban a la vida laboral, ¿no? Todos esos obstáculos que he comentado antes, que de una manera pues, más o menos abierta se les ponían, ¿no? La disyuntiva entre ocuparte de, como había sido característico históricamente, ocuparte de tus padres mayores, ocuparte de las labores exclusivamente familiares, o de realmente realizar tu vocación, enfrentarte a una vida profesional, salir adelante por tus propios medios. Todas estas experiencias que constituyeron cambios tan importantes en la propia identidad de las mujeres, ¿no? Que cambió por completo porque adquirieron esa confianza en sí misma que he mencionado antes, de la que realmente carecían, pues lo refleja de una manera sumamente interesante este libro. Yo creo que para cualquiera que quiera saber qué supuso la guerra, no solamente en la vida de las mujeres, también en la de los hombres, pero muy particularmente en la experiencia de las mujeres, este libro, Testament of Youth, de Vera Brittain, es absolutamente imprescindible. Virginia Woolf es una de las escritoras que trata el tema de la guerra de una manera muy especial, como es el estilo de su escritura. Ella consideraba que la percepción de la realidad se asemeja a una lluvia de átomos que la configura. No vemos la realidad de manera transparente, sino de una manera como impresionista. Son esos átomos los que nos hacen conscientes de lo que ocurre sin darnos cuenta, como epifanías, descubrimientos, chispazos que iluminan la realidad. El impacto de la guerra, sobre todo, y lo hace a lo largo de su obra. Hay varias de sus novelas, La habitación de Jacob, Alfaro, La señora Dalloway, Los años. Yo voy a centrar en La señora Dalloway, porque la guerra es como el trasfondo de la novela, y la guerra está presente en todo momento, no como tal, sino como sus consecuencias. Y como ella, sobre todo, lo que quiere tratar de una manera muy crítica es esto que mencionaba al hablar de Vera Brittain, el olvido en el que caen no solamente los que combatieron, sino el olvido de los ideales que alentaron la causa, de los ideales auténticos, la claudicación. Ella quiere tratar el materialismo con el que rápidamente se trata de ocultar todo lo que ocurrió, y ella trata, pues, por eso la guerra de una manera muy indirecta, muy tipo como chispazos rápidos, como reflexiones, así asociaciones, por ejemplo, que en comentarios. Nothing serious. No, nothing serious. She's just a good deal out of sorts. The war may be over, but there's still the echo of it. The Bexborough boy was killed, you know, and she is very close to Lady Bexborough, of course. And Evelyn takes things badly. Yes. One does still hear dreadful stories. I must get on. They'll be waiting for this at the palace. Well, my idea is this. You agree
that many of these men back from the war are finding it difficult to find employment. Indeed, in some cases, their work has been commandeered by women. However, we all know that the rot has set in there. Clarissa Dalloway manifiesta el alivio que siente ante el hecho de que, bueno, parece que todo se ha acabado, en general para todos, salvo para algunos, como por ejemplo una señora que en una recepción en la embajada pues comenta que qué pena que se haya muerto este chico tan encantador porque su muerte ocasiona que la mansión familiar pase a un primo suyo, o el comentario acerca de otra mujer, otra dama de la que admiraba su entereza, que inaugura un rastrillo con el telegrama en la mano de que su hijo preferido, John, ha muerto, o el comentario de que cómo recordaba que la bomba que había destruido pues, la estatua de Ceres, que había destruido los geranios del jardín y que había destruido también los nervios de la cocinera del amable señor Brewer, que tan sentimental él, una tan buena persona, que cuando veía pasar la carroza de la reina y cuando veía que los espectadores, las mujeres, los huérfanos de guerra, estaban allí, ¡ay, la guerra, qué pena!, pues se conmovía. Todos estos comentarios triviales nos hacen ver en lo que se había convertido la contienda, ya en el imaginario colectivo de la nación, cuando solo habían pasado 4 años desde el final de la guerra. La novela transcurre un 23 de junio, un día precioso de principios del verano de 1923. Gira en torno a 2 personajes, Clarissa Dalloway, que prepara una fiesta en su casa, y un soldado que sufre este síndrome de estrés postraumático, que está destrozado psíquicamente porque su íntimo amigo Evans había muerto en el frente y él no puede soportar su pérdida. Algo que no he mencionado antes es en el cambio también de las relaciones entre los hombres, es pues esa cierta permisividad de la homosexualidad, que había estado, por supuesto, férreamente suprimida, y que, sin embargo, las condiciones tan duras de la campaña, la camaradería que se instaura entre los hombres, las relaciones tan estrechas, el compartir tanto sufrimiento, la relación de cuidado que se establece entre los oficiales y sus hombres, ¿no?, pues hizo que proliferaran extraordinariamente las relaciones homosexuales y que además que adquirieran cierta permisividad, o sea que más o menos abiertamente pues, o se toleraba de hecho más, ¿no? En la novela de Woolf, el soldado se suicida finalmente porque no es capaz de superar este síndrome. Su psiquiatra no le entiende en absoluto y le acusa de falta de proporción. La incapacidad de recuperar el equilibrio le convierte en un daño social enorme por contagio. Contagia desánimo y desequilibrio y hay que recluirlo. Mrs. Warren Smith, your husband is very seriously ill. From everything you've told me and from Dr. Holmes's report, I believe that he's suffering from delayed shell shock. He's not mad, is he? Oh, I never use that word. I prefer to say lacking a sense of proportion. But Dr. Holmes said that there was nothing whatsoever the matter. Your husband needs rest. Complete rest. But not away from me. My dear Mrs. Warren Smith, sometimes we have to separate such people from their loved ones for their own good.
Ante la inmediatez de la reclusión, este personaje se tira por una ventana. Y curiosamente, Clarissa Dalloway siente ese momento de identificación con él a través del cual es capaz de ver la mentira de su vida, su claudicación, su trivialidad. De modo que la guerra, de una manera muy sutil, de una manera muy inteligente, muy a través de estos chispazos, de esta lluvia de átomos que definía Virginia Woolf, está presente continuamente en la novela. De hecho, sin ser el tema central, sin embargo, es el trasfondo. Y si se lee la novela con cuidado, precisamente este es el tema de la novela. Lo que pasa es que la técnica tan brillante de Virginia Woolf, esa estética tan maravillosa que nos envuelve, ese retrato tan prodigioso que hace de Clarissa Dalloway, hace como que se oscurezca este aspecto, que sin embargo es tan importante.